Bueno, continuamos con el ejercicio 2,5. El ejercicio 2,5 dice lo siguiente: mostrar que si los momentos o los valores esperados de esta forma existen, entonces estos pueden ser encontrados a partir de la función característica conjunta mv usando la siguiente fórmula. Entonces vamos a demostrar que eso es cierto. Entonces, si tenemos una función característica mv, entonces tiene argumentos omega u, omega b. Esto es igual a la transformada de Fourier pues, de esas dos variables, la transformada de Fourier 2D, que de forma integral es, entonces, simplemente mi densidad de probabilidad U conjunta UE multiplicado la exponencial compleja de esta manera. Entonces acá vamos a expresar esta suma como un producto aprovechando las propiedades de la exponencial. Esto nos queda de esta forma. Explicado. Listo. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Sabemos por series de Taylor que las exponenciales tienen tienen una manera de expresarse así en series infinitas, que es la siguiente. La exponencial de x es igual, entonces, la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Esta sería la expresión. Entonces, simplemente acá tenemos x, acá tenemos y omega u y omega bb. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, para la exponencial de i omega u, tenemos que esto simplemente es la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de i omega u a la n dividido n factorial. Continuamos con la otra exponencial, que es exactamente lo mismo, pero pues con el omega bb. N igual 0 hasta infinito de i omega bb. Bueno, acá no debo utilizar el mismo subíndice. Lo voy a poner con m y m factorial. Entonces, ¿cierto? Tenemos estas dos expresiones. Reemplazamos en esta expresión. Entonces voy a copiar esto. Entonces esto sería igual a la integral de menos infinito a infinito de mi densidad de probabilidad conjunta. Y pues reemplazamos. Entonces acá, esta, acá, esta. Siempre pongamos paréntesis para que todo sea pues como más organizado, que no se genere confusión.
Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Eh, de esta expresión nos queda, cuando resolvemos esta parte, nos queda i a la n, omega u a la n, u a la n sobre n factorial. Y en la otra expresión es lo mismo, pero con v y con m. Entonces de acá omega v, m y m factorial. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren que en la integral tenemos dv de b. Tenemos dv de b y las variables u y b están en esta parte, entonces esto lo podemos sacar de la integral. Lo voy a expresar de la siguiente manera. La integral, la densidad de probabilidad es menos infinito a infinito por, acá voy a poner el un y luego el bm. Du de b, ¿cierto? Y vamos a sacar de la integral la sumatoria de, entonces serían dos sumatorias. Acá sería n igual 0, m igual 0, infinito, infinito. Listo, tenemos esas dos sumatorias. Acá tenemos i a la n por i a la m. Necesito más espacio. Entonces, i a la m por omega u a la n por omega b a la m. Y acá n factorial por m factorial. Listo. Entonces, esto nos queda... voy a pegar esto mismo. Solamente voy a resolver este. Entonces tenemos un producto con bases iguales. En la base sí, entonces simplemente se suman las potencias. Es decir, me queda i a la n más m. Por, esto pasa igual, pues no son bases iguales, entonces pues queda igual. Acá lo mismo. Listo. Y acá pasa algo especial, que si recordamos de expresiones pasadas, de ejercicios pasados, toda esta expresión es un valor esperado. Es el valor esperado de u a la n por b a la m. Rayita. Es pues recordemos que si tenemos dos variables, v, su valor esperado, es la integral de esas dos variables multiplicados por la densidad de probabilidad conjunta, y la integral es pues, tanto en el espacio de las u como en el espacio de las b. Acá lo mismo, pero el u está a la n y el b está a la m, ¿cierto? Entonces por eso nos queda esto. Entonces voy a borrar esto. Entonces acá tenemos u a la n por b a la m, sus valores esperados.
Listo. Entonces tenemos esto. Entonces miren que de alguna manera debemos despejar este término. O sea, despejar esto y que nos quede que este término es igual a algo con la función característica. Entonces, para despejar este término, lo que vamos a hacer es derivar nuestra función característica respecto a sus argumentos. Vamos a empezar derivando respecto al argumento de omega u para que notemos como el patrón. Es decir, si yo derivo enésimamente, o sea, la derivada enésima parcial de omega u de mi función característica, esto va a ser igual a esto mismo, su derivada enésima. Entonces acá miren algo particular. La derivada respecto a omega u. Miren que el único omega u que hay acá es en este punto. Entonces este operador puede entrar en la sumatoria y solamente alojarse en este punto. Es decir, nos queda la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de m igual 0 hasta infinito de estas expresiones me queda la derivada enésima de omega u de la expresión omega u a la n. Esto multiplicado por omega b a la m y por el valor esperado de las dos variables de esa manera. Listo. Entonces, concentrémonos en este punto. Miren que esto es simplemente una derivada polinómica. Acá para evitar confusión, es que hay un pequeño problemilla, que es que el subíndice está coincidiendo con el subíndice de la derivada, pero no debería ser, o sea, puede generar confusión, pero bueno, vamos a ser cuidadosos con eso. Entonces, esto es la derivada enésima de una función polinómica. Si tuviéramos solamente la primera variable, la primera derivada, si tenemos mi derivada parcial de omega u de esa función polinómica, u a la n, esto es igual a, entonces baja la potencia y se le rebaja en 1. Entonces queda de esta manera n por omega a la n menos 1. Ahora, si voy a hacer la segunda derivada de esa misma expresión, pues simplemente me va a quedar n por n menos 1 y acá omega n menos 2. Miren lo siguiente, tengo el 2, tengo la segunda derivada, tengo el 1, que es el número anterior a 2. Entonces para la tercera derivada va a tener el mismo patrón, es decir, tenemos n por n menos 1 por n menos 2, que es el número anterior a 3, por omega de n, y así menos 3. Entonces, si yo quiero hacer mi derivada enésima de omega a esa misma potencia, entonces me queda simplemente la derivada enésima de omega u de esa misma función
de esa misma expresión. Entonces me queda n por n-1, luego por n-2, por n-3, hasta n menos el número anterior. Estoy en n. Entonces el número anterior va a ser n-1. Listo, y acá me queda omega a la n menos el número en el que estoy. Estoy en n, entonces me queda omega a la n menos n. Entonces miren lo siguiente, esto es n menos n, 0. Y luego menos por menos 1 me queda 1 positivo. Y a la izquierda de este número va a estar el 2, luego por 3, por 4, por 5, por n menos 1, por n. Es decir, todo esto es n factorial. Y esto pues es simplemente w a la 0, omega a la 0, que es 1. Entonces esto me queda n factorial. Pero acá es importante algo. La derivada enésima debe coincidir con la potencia de la expresión. Es decir, si yo quiero calcular la derivada décima de omega u, esta omega debe estar a la 10 para poder que el resultado sea 10 factorial. De lo contrario, por ejemplo, si el omega está a potencias superiores a este 10, por ejemplo, a la 13, a la 14, 15, así sucesivamente, miren que no va a pasar esto. El omega no va a quedar a la 0, sino que va a existir un omega. Si por ejemplo es a la 13, va a existir omega a la 3, omega a la 2, omega a la 1, ¿cierto? Entonces hay que tener eso en cuenta porque miren lo siguiente. En la sumatoria tenemos ese subíndice n y esa sumatoria no para, esa sumatoria es infinito. Mientras que la derivada sí para, la derivada para en el enésimo término. Entonces es una pequeña confusión por tener pues el mismo símbolo para expresar eso, pues para expresar el subíndice y en donde para la sumatoria. Para aclarar eso, vamos a hacer esto. Esta sumatoria de n igual 0 hasta infinito, pues la puedo partir como dos sumatorias, es decir, la sumatoria de n igual 0 hasta n. Digamos que esto es como un n', ¿cierto? Pues que no es el mismo del subíndice. Dejémoslo como n más la sumatoria ya es, o sea, si paro en n, ya esta debe seguir desde el siguiente término. Entonces desde n más 1 y ya así hasta infinito. Entonces esto es importante. Acá pilas pues con esa confusión de utilizar los mismos, pues de utilizar los mismos símbolos. O sea, si uno lo va a hacer, hay que ser cuidadoso, porque puede generar pues confusión y resultados erróneos. Entonces, continuemos con lo que tenemos. Entonces, reemplazamos la expresión que tenemos. La expresión que tenemos es esta de acá. Va a ser igual a esto. Pero entonces acá vamos a utilizar lo que acabamos de explicar, pues de que podemos partir esa sumatoria en dos sumatorias y listo. Entonces, esto, si lo partimos en dos sumatorias, me queda igual a, lo voy a hacer desde acá. Entonces es exactamente lo mismo, pero entonces ya no hasta infinito, sino hasta n. Más lo mismo, pero entonces ya no es de 0, sino es de n más 1
hasta infinito. Listo. Entonces, miren algo curioso, que esta sumatoria para pues en el término n, en el mismo término de la derivada enésima. Entonces, esta potencia va a ser la misma potencia pues, de la derivada que se está aplicando. Entonces, pues, por ejemplo, lo que vimos ahorita, si esto es omega a la 10 y esta es la décima derivada, entonces el omega en un punto va a quedar omega a la cero. Entonces me va a quedar el 10 factorial o el n factorial. Es decir, el omega deja de existir. Mientras que acá ya es para omegas mayor a n. Entonces, por ejemplo, si acá el omega, ve, la derivada era la enésima, acá la derivada sigue siendo, ve, acá la derivada es la décima, acá sigue siendo la décima, pero ya el omega empieza a tomar potencias mayores, 11, 12, 13, 14, así sucesivamente. Entonces ya no va a pasar esto, no va a pasar este omega a la cero, que es igual a uno y que me quede solamente pues la potencia factorial. Entonces, eso es importante. Entonces, acá es donde esto se vuelve n factorial. Entonces, esto es igual a esto mismo. Pero entonces, como es la derivada enésima y omega enésimo coinciden, entonces acá me queda simplemente n factorial. Mientras que en la otra sumatoria no va a pasar eso. Ya los omegas son pues mayores a donde para la derivada. Me disculpan con el lenguaje, pero creo que se entiende, ¿cierto? Pues donde para la derivada y pues el omega no se va a cancelar. Entonces, pues lo voy a dejar de esta manera, ¿cierto? Entonces acá sigan habiendo omegas. Esos términos omegas no nos interesan. Entonces, eh, hay que decir que cuando tenemos esta expresión, o sea, cuando operamos y tenemos esto, los omegas se van a reemplazar por cero. O sea, si yo pongo acá esto, este omega igual a cero, ya todo esto se hace cero, ¿cierto? Hay una manera de decir eso, que es simplemente poner esta rayita omega u igual a cero. Entonces estamos diciendo que, o sea, luego de operar, evaluamos omega en cero. Ahorita se va a ver más claro esto. Entonces, pues, si luego de operar y tener esto, evaluamos con omega de u igual a cero, pues todo esto, toda esta segunda sumatoria se va a hacer cero y solamente vamos a tener esto de acá. Además, miren otra cosa. Acá tenemos el n factorial de lo que vimos. Si tenemos omega a la 10, yo calculo su derivada décima, me queda 10 factorial, ¿cierto? Pero si yo tengo omega a la 9 y sigo calculando esta derivada a la décima, pues como la potencia es menor, lo que va a pasar es que esto es igual a cero. O sea, todos los omegas inferiores a donde termine, pues a lo que nos indica la derivada van a ser igual a cero. Entonces, omega a la 9 cero, omega a la 8 cero. Pero si me hago entender, es porque a la hora de derivar, pues va a tener el omega 1, luego ese omega 1 se va a volver en omega cero, una constante, y se va a volver a derivar, va a ser igual a cero. Porque pues son 10 derivadas, y acá en este caso tenemos omega a la 9, o sea, en el ejemplo que estoy dando. Esto es para decir que estos términos de la sumatoria, todos se hicieron cero, menos el último, el de omega a la n, que me quedó en n factorial. Entonces esto lo puedo omitir, queda de esta manera, ¿cierto? Eso es igual a esto de acá.
Ahora me falta es, o sea, ya derivar, pero respecto a omega, a omega B, perdón. Entonces derivando respecto a omega V, entonces ya hacer la derivada enésima, pero mismo. Pues voy a utilizar el mismo símbolo. Entonces acá la derivada enésima de omega B m de esto. Entonces esto es igual a la derivada enésima de toda esta expresión. Listo, entonces esto de acá lo podemos escribir así como en una notación más compacta, como la esto. Entonces acá la derivada enésima de v, la derivada enésima de u, y acá queda n más m de esto. Entonces eso es igual. Entonces pasa lo mismo. Omega b está en este punto, la derivada respecto a omega b, entonces la derivada puede entrar acá en la sumatoria, alojarse en este punto. Entonces esto me queda, o sea, literal, son los mismos pasos que hicimos con la derivada parcial de omega u. Y entonces acá me queda la derivada enésima de omega v, m de la expresión omega b a la m. Y la sumatoria de m igual 0 hasta infinito. Entonces volvemos a aplicar esto, pero en vez de n ponemos m. Es decir, esto nos queda de la siguiente manera: m, 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 m y m. Otra vez lo mismo acá. Es mejor poner m' para no generar ese error pues, en utilizar el mismo símbolo, porque eso puede generar confusión y luego uno llega a resultados erróneos. Pero bueno, en este caso vamos a ser cuidadosos. Entonces le vamos a tener respeto y continuamos. Entonces esta expresión se puede escribir como esto mismo, pero aquí más. Acá no para en infinito, sino que para en m, pilas con ese, o sea, el significado de ese m, lo que acabamos de decir. Y acá no va a empezar en cero, sino o sea, en el término siguiente en el que paró acá. Entonces el m más 1. Acá pasa lo mismo. El máximo omega va a ser omega a la m, que coincide con la derivada enésima. Lo mismo, si esto es omega de a la 10, entonces esta es la derivada décima. A la hora de derivar 10 veces esto, me va a quedar 10 factorial. Los omega que tengan potencia menor a 10 van a ser 0. Los que tengan potencia mayor a 10 no van a desaparecer. Como acá, estos omegas no van a desaparecer porque ya son mayores, ¿cierto? Entonces, pues reemplazando me va a quedar esto mismo. Pero entonces ya acá, como
la derivada coincide con la potencia del omega, acá me queda m factorial. El omega pues queda omega a la cero, que es uno, mientras que aquí no pasa eso, entonces lo voy a dejar así expresado. Uy, acá me equivoqué. Esto, pues o sea, no me equivoqué, sino que lo pasé tal cual y no es así, es con este. Mm, no, sí, sí, perdón, sí queda n factorial acá, n factorial, n factorial, n factorial. Sí, 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 queda así, me había confundido, qué pena. Pues no había ningún error. Entonces, continuando, mm, esto es igual a... Pasa lo mismo pues con el omega u. Ya acá hay puros términos omega v, pues que la derivada no los hizo igual a uno. Entonces esos términos me están estorbando. Lo que hago es decir, hey, luego de operar, evalúas con ese omega b igual a cero. Entonces se pone la rayita vertical y se dice que omega b va a ser igual a cero. O sea, esto acá es notación, pues no me lo estoy inventando. Bueno, es como cuando uno la integral, pues cuando uno va a hacer una integral eh, pues definida, que esto queda f de x, pero de b y a. Entonces, saca lo mismo. Que luego de encontrar esa función, reemplazas en una parte b y le restas esa misma función evaluada en a. Exactamente lo mismo. Entonces, todo esto va a ser igual a cero. Pues porque si acá pongo cero, cero multiplicado por todo eso me da cero. Y pasa lo mismo acá. Tenemos esta expresión. Podemos omitir la sumatoria por lo que hayamos dicho en este punto. Pues en el punto de con U. Que para omegas con potencia inferior a lo que marca la derivada van a ser igual a cero. Es decir, si omega es igual a omega a la 9, pero la derivada es a la 10, o sea, la décima derivada, la onceava derivada, pues el término va a ser igual a cero. Entonces, por eso podemos omitir la parte de la sumatoria. Y ya por fin tenemos esto. Tenemos I a la n más m, n factorial, acá n factorial, n factorial. Esto se puede cancelar. Y acá tenemos u a la n, b a la n. Entonces tenemos que eso es igual a esta expresión de acá. ¿Cierto? Despejamos este, este término. Entonces esto pasaría a dividir. Bueno, antes de despejarlo, voy a copiar todo. Duplicamos. Y estos términos se cancelaron. Me quedó esto y ya simplemente despejo. Entonces si despejo el término a la derecha, pues me va a quedar, bueno, los voy a cambiar de orden. Queda que eso es igual a
uno dividido esto. Ya. Entonces ahí simplemente pues despejé. Pero falta algo importante. Es decir, que una vez operado esto de acá, faltan incluir estas cosas, los, estos dos. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que voy a correr esto acá para la izquierda para tener buen espacio. Entonces decimos que el omega U va a ser igual al omega B, que van a ser igual a cero. Es decir, yo opero esta expresión y luego de operarla, los omegas que me sobren van a ser igual a cero. Y ya, pues porque si me van a sobrar omegas, mire. Los de estas expresiones, los de potencia pues superior a lo que marca la derivada. Y eso sería el ejercicio. El ejercicio estuvo largo, pero es porque es muy, pues muy operativo. Y yo me demoro un poquito explicando esas cositas. Mm, pero bueno, entonces esta expresión nos sirve y nos sirve para hacer lo siguiente. Si yo conozco la función característica, puedo directamente calcular sus momentos o los valores esperados de esas variables aleatorias sin necesidad de calcular esta integral directamente, que o sea, la de los valores esperados es esta integral que es de infinito, de menos infinito a infinito, de su densidad de probabilidad conjunta multiplicado u a la n, b a la m. Entonces muchas veces resolver esta integral es bastante complicado, pero conocer la función característica es más sencillo, entonces es mejor directamente hallar la función característica y hacer esto para conocer sus momentos o sus valores esperados y listo, terminamos el ejercicio.